Esto y Les Fartures, con David Castañón. Les ciutats de la ciudad, India me acabó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atapecer. Pasen siglos en un momento, y oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, Andarina, vienes tarde. Bueno, estamos de enhorabuena porque va a haber en Asturias los próximos días un acontecimiento histórico que ya es la primera vez que se va a dar. De hecho, lleva haciéndose 17 años en Portugal y por primera vez va a salir fuera de Portugal y hacerse en Asturias, lo cual es un honor mayúsculo. Ya sabéis que Pablo Canal, Pablo el Sidru, bueno, pues ya vino aquí alguna vez a falarnos de les Mazcaraes. Joan Fernández Piloñeta viene a falar también de arreu de lo que son les Mazcaraes. Y oye, y una representación cultural asturiana de la que estamos muy orgullosos. Para falar del 18º Festival Internacional de la Máscara Ibérica, que va a ser de arreu ya la semana que viene, pues tenemos a Pablo el Sidru, a Pablo Canal y tenemos al director del FIMI, del festival en Asturias, que es Héctor Ferreira. ¿Cómo estáis? Elder o Helder. Elder. Que no lle de Guayoto. Ya sabéis que por el acento, ¿de dónde es, Elder? Soy de Lisboa. Ah, de Lisboa. Joder, qué guapo, imagínate, ¿no? ¿Dónde están los pastéis? No, dentro de una semana. Dentro de una semana traigo los pastelitos. Pues, que ellos pasan los pastéis que en cuanto salen de Lisboa ya no saben igual de bien. Penso que sí. Penso que en Lisboa realmente saben de una forma muy diferente. Sí. No lo sé por qué. Sabes que há uns tempos soube de uma história de uma casa francesa que não conseguia fazer uns croissants da mesma maneira em outras partes do mundo. E o problema era a água. Claro. Hay algo siempre diferente. Yo no sé si que cuando vamos allí nos presta tanto, pero yo probé los en Évora, o sea, probé los muy ricos, pero estamos buenos en Lisboa, sí. Eu penso que há encontros dentro de Portugal, há alguns outros locais que têm os pastéis de nata, porque pastéis de Belém é uma coisa, pastéis de lata é outra. Pastéis de Belém há um secreto que só duas pessoas lo sabem, la confeccionam. Sí. Pastéis de nata lo comes em todo Portugal. E há outros locais agora em Portugal que lo hacen muy bien. Vale. Muy bien. Y aquí en Gijón, todos los años, en Arco Atlántico, tenemos los pastéis de nata y la gente le gusta que llevan, como se dice en Portugal, paletes. Paletes de pastéis de nata. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por convidarnos otra vez más para hablar de máscaras. Estoy en vuestra casa, ya lo sabéis. Bueno, contadme qué es todo lo que vais a entamar ahí, a ver. Bueno, primero la importancia del festival, ¿no? Que yo creo que hay un honor enorme que el festival por primera vez salga de Portugal y se celebre aquí en Asturias. E para mim é um orgulho imenso e um prazer brutal ser aqui em Astúrias. Porque, sabes, por causa do Festival Arco Atlântico, já vinimos aqui à tua casa um montão de vezes e temos um carinho e uma relação com... Tenho uma relação com Astúrias que aqui me sinto em casa. Eu sempre digo isso. Quando bajo do Negrão, estou em casa. Claro. E realmente sou apaixonado por Astúrias e para mais conozco bien un poco la comunidad de Asturias y sé cómo esta gente vive las tradiciones, esas cuestiones de identidad, de pertenencia y pienso que a salir de Portugal, el local ideal é aqui Asturias. Isso me dá umas ganas brutales e como diz o Pablo, quer dizer, era um sonho para o pueblo, mas também era um sonho para mim se um dia sairmos de Portugal lo hacemos en Asturias. De ahí que también estamos haciendo todos los posibles para que todo pase bien con el festival. Tenemos un programa brutal y pronto, y realmente hay una curiosidad muy grande cómo va a ser la relación de la gente de Asturias, de la comunidad de Asturias, de todo el pueblo con este festival. Porque... Sí, además, Pablo, a mí dame la sensación, les Mazcaraes y veréis que es
igual no solo en Asturias, sino en general, ¿no? Que siempre estuvieron ahí con un poco arrequexaes, ¿no? Y hubo que recuperarles y costó un poco también. Ahora están viviendo un gran momento, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Y bueno, falando del FIMI, Sí. para mí es un sueño cumplido, como bien Claro. decía Elder, ¿no? Bueno, Pablo, tú en con el año- Portugal tienes tu segunda patria, ¿no? Digamos, Sí. ¿eh? Bueno, como él se iba bien con Asturias, yo me bien también con Claro, Portugal. claro. Sí, y es un sitio afalladizo. La verdad es que estamos muy contentos y el tener aquí el festival supón para poner en valor a las mascaradas de Asturias, poner en valor lo que estamos haciendo desde hace muchos años, ¿no? ¿Y qué significa lo que tú me preguntabas de este boom que tienen las mascaradas? Pues bueno, yo creo que parte de culpa tiene este festival. Precisamente el FIMI foi el lugar donde entamaron a facerse los festivales na península, tanto en Portugal como en España, e a partir de aí empezaron a facerse muchos. E ahora é moi raro el mes que non haya un festival de mascaraes, ¿no? E eso sí que pon en valor. Les mascaraes hai que ir a verles cada una al su sitio. Ya, Al ritual hai que verlo donde se tiene que ver. Pero esto, para verlo, para facerte una idea e para que después quedes con les ganes de poder ir al pueblo o al sitio donde se faiga, y es muy importante. Y que sirva también, que es muy importante que a veces pensamos que estamos solos en el mundo, y es mentira. Las representaciones de les mascaraes, una de las grandes cosas que tienen, y que desde Bulgaria hasta Portugal, casi por lo que es el arco atlántico, nos van uniendo, ¿no? Culturalmente. No, as mascaradas é algo que é universal. É das temáticas mais universais que o homem tem. E un sociólogo lo dice que la máscara está onde está el hombre. Y es verdad, porque todos los continentes, no es toda la Europa, todos los continentes, tú tienes rituales ou tens representações do homem e da máscara, encenações. Claro que aquí en Portugal y España quase todas son de rituales, pero tienes otros modos con la máscara de representación, por ejemplo, el teatro, es muy importante. Mas a máscara, se formos a algunas cavernas rupestres, por exemplo, aqui em Altamira, tienes unas imagens, não uns dibujos, tens unas gravaciones, unas esculturas que hay, que possivelmente são máscaras. Mas temos, por exemplo, o feiticeiro de Lascaux. Portanto, a máscara está aí desde sempre onde está o homem, porque realmente há esta necessidade do homem de comunicar com Deus, e aí aparece a máscara. Então é uma temática muito universal. O que também é muito interessante é, por exemplo, pueblos por exemplo, da América Latina, de Uruguai. Em Uruguai encontramos tradições com a máscara iguales a tradições que se passam na Europa e não temos conhecimento de se conhecerem. Que hubiera conexión, ¿no? De conexión. Claro, hay otras situaciones también muy interesantes con un triángulo de Portugal y España, con África y después con América. Esto hay un montón de fiestas que realmente hay ese triángulo, hay una influencia de África, de América Latina y de Península Ibérica. Esto se pasa que es muy, muy interesante porque son fiestas que hoy acontecen y que tú encuentras los tres continentes. Agora, há situações de máscaras, de rituales, com trajes, por exemplo, muito similares, que não há contacto algum. Yeah. E daí que é realmente uma temática universal e é uma temática que cada vez mais, com o que passa hoje no mundo, em que cada vez mais a diferenciação é importante, a identidade é importante, as máscaras tomaram realmente uma posição de destaque porque é algo da tua identidade, é algo da tua pertença. E cada um tem a sua tradição. Claro, a máscara. Claro. Daí a importância, porque é algo que eu aprendi em sociologia, é que mais importante que ser maior, ou ser mais grande, ou ser mais importante, é ser diferente. Então cada um tem a sua tradição, que é diferente de todos os demás. Y aparte, o sea, siempre falamos aquí, ¿no? De identidad. La identidad no es sentirse ni superior ni mayor que nadie, y al contrario, es una forma de conectarse con el mundo, estar orgulloso de lo que es, y a la vez te puede servir para como una forma de querer conocer las identidades también de los demás. Claro, porque quer dizer, não somos todos iguais. Claro. E é muito bueno cada um ter as suas características, ter a sua personalidade, ter a sua identidade, ter a sua pertença a um local.
É isso que nos hace também humanos, diferentes, porque não somos todas máquinas, não é? Quer dizer, claro que agora, cada vez mais, esta identidade, aquilo que é diferente, se torna importante no mundo hoje, no mundo global. Claro. Em que Coca-Cola em todo lado e hambúrguer em todo lado e tudo mais. Não, queremos coisas diferentes, queremos experiências diferentes. E estas tradições são diferentes, os rituais, não as encenações. Os rituais são diferentes em cada pueblo. Y de ahí la importancia que tiene. Bueno, entonces esto va a empezar el día 12. Vais a empezar a lo grande, ¿no? El día 12 hay un eventazo del que tenemos todos unos ganas, yo, que es de ir. ¿Qué va a pasar el día 12? Eu vou passar a Pablo, mas vou só dizer que o dia 12 para mim é das coisas que tampouco não sonhava. E é um dia que em termos emocionais para mim vai ser fantástico, porque temos um espetáculo muito forte que Pablo vai falar, mas temos também uma homenagem a Kepa Junquera, que é uma pessoa que penso que todos nós temos uma paixão muito grande, porque era uma música brutal. E então, neste espetáculo, vamos ter também uma homenagem a Kepa Junquera, que estuve aqui em Astúrias, em 89, 99, em Campo Amor. E tem uma relação com Astúrias desde aí também. Sí. Bueno, muitas vezes tocou em Astúrias. Muito forte. E então, quando falei a Kepa Junquera, agora, há cerca de 4 meses, da possibilidade de aqui hacermos algo de homenagem, ele disse de imediato que sim. E isso me encantou. Mas, Pablo, habla ahí un poco del espectáculo. Bueno, antes del eventazo que estamos falando, va a haber la inauguración de una exposición de los Mazcaritos de Ubieu. Vale. Va a ser en el vestíbulo del auditorio de Ubieu. Y después vamos a pasar a la sala de cámara y allí vamos a poder disfrutar del concierto que va a dar Felpeyu. Qué bien. Y en colaboración también con 3 músicos portugueses. Que va a estar Miguel Carballiño, que es un viola veroa, el mejor que hay en Portugal, y después Celina de Piedade y Dolina Gameiro, que Dolina ya ahí conocían a Asturias gracias a Xosé Envás, que la grabó de algún programa para Camín de Cantares. O sea, y es una rapaza que muy vinculada también a la música tradicional portuguesa y que tiene una voz impresionante. Vale. Un diamante. O sea, va a haber un concierto de Felpeyu homenajeando a Kepa Junquera, que bueno, conocido por todo el mundo, yo creo ya trascendió el mundo del folk, ¿no? Pero a la vez también con una conexión importante portuguesa. Eso es. En los últimos años venimos haciéndolo en el Arco Atlántico, que cuando se trae el concierto inaugural del Arco en el Instituto Ursio Avellanos, traemos siempre un grupo de música portuguesa y traemos colaboraciones de músicos asturianos, y la verdad que está funcionando muy bien, a la gente gusta y mucho. ¿Y para ir al concierto qué hay que hacer? Pues van a salir les entradas a la... Vale. No, el concierto y de balde, vale. Pero va a haber que inscribirse previamente para poder... no tenemos todavía lo que lleve el correo electrónico donde se puede inscribir la gente, pero bueno, en breves ya lo tendremos. Hay que estar atentos a las redes sociales. Eso, vamos a ponerlo ya en las redes sociales para que la gente... Después del día 4 ya se puede. Que buscamos FIMI, ¿no? Eso. Sí, buscamos FIMI en Facebook, yo veo que tienes web, en Instagram también, por ahí, o... Eso, vale. Sí, en redes sociales, después nosotros aquí en Asturias también lo vamos a compartir y bueno, yo creo que va a moverse bastante, la gente va a tener la posibilidad de acceder a las entradas. Bueno, además el auditorio es grande, quiero decirte que entras... Va a ser una sala de cámara, la sala de cámara es más pequeñín, pero así todo va a haber siente, sí. Esperemos que quede pequeño entonces, ¿no? Sí. Y a partir del día 12... y es verdad que con sede central en Ubieu, ¿no? Porque aprovechando un poco que estamos en pleno un proceso para ser capital europea que llegue 2031, con sede central en Ubieu, pero abriéndolo también un poco al resto de Asturias, vais a hacer una montonera de actividades que yo estuve mirando alguna y tiene una pinta increíble. Sim, mais de metade do programa é fora do Oviedo. Aqui em Gijón temos um dia dedicado aqui na Universidade Laboral, temos um dia dedicado às conferências académicas, que teremos 2 dias para as conferências académicas. No sábado, por la mañana, hacemos a inauguração de uma exposição de fotógrafos asturianos, são as mascaradas de inverno asturianas, em Ridea, por las 12, não penso, não? Às 12. E depois, pela tarde, vamos para Fonteta.
Fonteta. Qué bien, claro. Para uma charla para Fonteta com os fotógrafos que trabajaron para esta exposición. Portanto, íbamos a hacer una charla en Fonteta. Una charla que va a estar moderada por Ana Paz Paredes. Muy bien. Y bueno, los fotógrafos que van a hacer la exposición van a ser los que estén allí para hablar con la xente, para contallos la visión que tienen ellos de Les Mascarades desde detrás de la cámara. Claro. Y una cosa muy guapa, porque, bueno, siempre los vemos al revés, ¿no? Siempre los vemos de dentro para fuera, y sin embargo ellos van a mirarlo de fuera para adentro. ¿Y cuánta gente conoció Les Mascarades gracias a asolellar el trabajo de muchísimos fotógrafos que, pues eso, antes cuando ibas a Fonteta, que había que ir hasta Fonteta a ver aquello, había que ir hasta allí, pues al principio lloviera o ventara, ellos estaban allí dando el callo, nevara, eso ya. E passamos a domingo. Sí. Em domingo temos em Rosais, Vila Viciosa, temos uma sessão de cine, documental. Yo te pido para sí, no, son dos documentales. Días. Primero vamos a hacer un con La Vijanera, que es una fiesta representativa de Les Mascarades de toda España, porque es un fiestón, y va a estar aquí César Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Amigos de la Vijanera, para después hacer una pequeña charla, ¿no? Qué guay. Y vamos a tener también una cosa muy guapa, que a mí faime mucha ilusión poder volver a verlo, que es la presencia de Asturias en el FIMI en el año 2013. Y está grabado por Algamar, ahí Pablo Quiroga y Iván G. Fernández, fueron los directores del proyecto, y grabaron desde que estábamos subiendo el avión en Ranón hasta que nos vaciamos del avión en Ranón. Cuando no estaba tan de moda hacer esos documentales, en Asturias ya lo hicieron. Ellos ya fueron pioneros en esa. Y un documental guapísimo, que merece la pena verlo, porque ya no va a ser solo lo que lle el festival. Ahí va a verse toda la xente que fue de Asturias a colaborar en el FIMI, y la xente que vaya a verlo ahí a Rozas va a quedar flipando de la cantidad de xente que fue ese año. Y vas vete sin canes, ¿no, Pablo? Hombre, pues sí, casi. La verdad que sí. Vale. Y luego, a lo largo de la semana, va a seguir habiendo, porque sé que tenéis en Valledor, bueno, en Rozais ya lo contaste, en Valdesoto, en Siero, en Xixón, en Avilés también. O sea, yo un poco sacalo y que todo el mundo pueda tener acceso tal. Pero el día 20 esto acaba con un gran desfile descomunal, ¿no? Con 600 personas, creo. Sim, o dia 20 é, digamos, o grande momento. É um momento de grande visibilidade e é um momento que deu origem a todo o festival que é hoje. E aqui, como foi a primeira vez que salimos de Portugal, aqui focamos em termos grupos ibéricos. E pela primeira vez vamos ter um grupo de Andorra. Daí que pela primeira vez é completo. Portugal, Espanha e Andorra. Vamos ter cerca de 600 participantes, que é o número que entendemos que é ideal, cerca de 30 grupos, e vamos ter a abrir na Escola de Niños de Arriondas. De Arriondes, sí, el Instituto del SUEBE, de Arriondes y los escolinos de Valdesoto. También de Valdesoto. Después tenemos los grupos asturianos y empezamos con los grupos de Portugal, de España, de Andorra, de Rumania y otros. Y realmente pienso que la selección de grupos que está ahí nos permite ter un desfile fantástico. Vamos salir de Praça Ayuntamiento a las 5 da tarde. A las 5 da tarde, ¿no? A las 5 da tarde. Vale. Pela rua, porque hay a rua, a Catedral de Escandalera, arriba, por Marqués de Santa Cruz. Hasta o jardim, o quiosque de jardim del Bombe. Onde no final vamos ter às 6h30 um espetáculo de um grupo português também, Caretos, que agora está muito na moda, vai tocar em Rock in Rio, portanto vamos acabar com o grupo de Caretos. Agora o desfile, ao longo do desfile vamos ter ilustradoras, a Ação de Dibujos das Mascaradas, vamos ter também a pintora portuguesa e estamos preparando um desfile que tenga, digamos, una dinámica relacione con la gente, que permite hacer fotos, siendo que las fotos principalmente antes de empezar y pues no final. Vale.
mas permite una interacción Claro. entre la gente y los grupos y pronto, y ahora estamos trabajando todo para a ver si todo corre lo mejor posible, perfecto es imposible, pero estamos trabajando para tenemos realmente 30 grupos que pienso que son muy representativos de toda la Península Ibérica, quase todas las regiones de la Península Ibérica están presentes. De ahí que también 600 é o ideal, é o número que nós queremos, mas claro que também hicimos um esforço para termos grupos de Guadalajara, de Navarra, de Astúrias, de Cantabria, claro, de Cantábria, de Castelo e León, tanto um pouco de todo Portugal e toda a Espanha, e penso que temos realmente uma seleção fantástica de grupos que aún hoy tienen su ritual en su terra. Claro. Entonces, son encenaciones, y eso es importante. Y así la gente lo va a poder ver, y si le gusta, un día puede ir a ese territorio, a León, a Guadalajara, a Trás-os-Montes, ver el ritual en un solo día, en su pueblo. Además, el desfile, yo por poner el nombre, ¿no? Pero que las mascaradas siempre interactúen continuamente con el público, siempre van a picar algo, a chinchar, a tal. Unas más que otras, sí. Entonces, por eso tenemos que colocar un poco un freio a algunas, ¿no? Mas, a las asturianas hay que amarrarles en corta, ¿no? Sí, mas porque algunos rituales é un pouco isso. Algunos rituales é un pouco o caos do universo, outros é un pouco a transgresión, outros é muito a relação com a mulher. E portanto, realmente, há muito isso que ele diz, que como hablas. Mas, pronto, isto aqui pedimos aos grupos para serem algo más tranquilos con la actitud que tienen con la gente. Al final, bueno, luego ya, cuando acabe todo, ya que hagan lo que quieran, ¿no? Sí, un poco eso. Vale, entonces, bueno, estamos hablando de 8 días, entiendo que para vosotros esto va a ser agotador, pero 8 días en los que tenéis que andar recorriendo toda Asturias con una montonera de personas detrás. Esto, organizarlo no es fácil, ¿eh? No, tem uma logística, porque tenemos dentro do programa, tenemos, digamos, não vou chamar pequenos festivales, mas tenemos realmente eventos muito fuertes. Por exemplo, as conferências académicas é um congresso. Tenemos cerca de 20 expertos em 2 locais brutais. Eu pensei que é um prazer podermos fazer estas conferências aqui em Laboral e depois na reitoria da Universidade de Oviedo. 2 locais fantásticos, mas temos um grupo de expertos que é top. Depois, os temas que vamos a debater também são muito interessantes e importantes. Não é só ser interessante, são importantes e interessantes. E vamos debater as problemáticas da máscara com a comunidade. Entende? E de uma forma multidisciplinar, porque vamos ter sociólogos, antropólogos, etnólogos, investigadores, historiadores, gente, diretora de festivales, na dia 17, aqui na Laboral, por las 5h30, não, desculpa, bueno, dia 18, vale. Na primeira sessão em Oviedo, juntamos os responsáveis de 4 festivais muito fortes, e vai estar o diretor do festival de Pernic, que é o mais grande do mundo, que tem 12.000 participantes, 12.000. Portanto, vai estar Pernic, vai estar Viva o Mask, Máscara Ávila e as jornais daqui dos Cidros. E vamos debater as problemáticas de hoje dos festivais, porque, como falava Pablo, hoje há festivais como setas. E isso tem coisas boas, tem coisas malas. Tem coisas boas porque dá toda uma dinâmica às comunidades, isso é interessante, mas também pode ser demais. E vamos debater essas situações, vamos conhecer estes festivais, como estes festivais estão crescendo. Pernic, que é um festival que é dos mais antigos da Europa e é o mais grande. Como estes diretores veem o futuro. Portanto, vai ser uma charla, uma sessão muito interessante. E depois vamos ter, são 4 sessões em dia 18, sempre debatendo a temática das mascaradas ao dia de hoje com as comunidades. Vale. E daí penso que vai ser muito interessante, e claro, isto dá muito trabalho.
Bueno, FIMI, ¿hay página web para visitar todo esto en redes sociales? Redes sociales, sí. En redes sociales, ¿no? O sea, buscamos FIMI, F-I-M-I, en las redes sociales. Nada que ver con el Banco Internacional Monetario. FIMI, efectivamente. Buscarlo ahí y ahí podéis ver todos los programas, como apuntamos, dónde ir a verlo y todos los horarios. De verdad que si ya hay un auténtico espectáculo verles les que tenemos aquí en Asturias, verles que vienen de fuera de Asturias, que hay una oportunidad única en la historia. Yo, de vosotros, apúntame. Bueno, pues Helder Ferreira, Pablo Canal, Pablo Isidro, mil gracias y que vaya todo bien. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros.